La Copa América es escenario de hazañas, pero también de fracasos escandalosos, por lo que para conocer un poco más a fondo de las desastrosas actuaciones en este torneo, repasaremos las peores eliminaciones en la historia de la competición, y como de esta no se salva nadie, también le dedicaremos un espacio a la peor experiencia de cada uno de los equipos sudamericanos en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Bolivia volvió a ser de las suyas en el Campeonato de Chile en 1926, tras una catastrófica actuación de la Verde que aquel año debutaba en este torneo. El primer partido fue un 7-1 ante la selección local. Argentina aprovechó, luego llegó el turno de Paraguay, que se conformó con un contundente 6-1, y luego Uruguay cerró la faena con un 6-0. Tales resultados dejaron al primerizo equipo boliviano al fondo de la tabla, y con una deuda de menos 22 en la diferencia de gol. Saltamos a la primera edición de la era Copa América en 1975. Aquella fue para Venezuela su segunda participación, donde sufrió el hecho de compartir el grupo con Argentina y Brasil. Como la Copa no tenía sede, la Vinotinto primero recibió a las potencias en su casa. La canariña dejó un 4-0 en su visita a Caracas, y allí mismo Argentina dejaría un 5-1 sobre los locales. Ya en los juegos de vuelta, la cosa se tornó más oscura. Primero Venezuela recibió aquel mítico 11-0 en Rosario, goleada que por supuesto está entre las más importantes del torneo. Finalmente Venezuela se despediría de la Copa con un 6-0 ante Brasil en Belo Horizonte, para acabar último y con una insólita diferencia de gol de menos 25. Y una eliminación que hasta el momento no encuentra comparación es la de Ecuador en el Campeonato Sudamericano de Uruguay 1942, la peor presentación que se recuerde de una selección. Allí Uruguay a las primeras de cambio aplastó a la Tri con un 7-0, goleada que fue poca cosa comparada con el rotundo 12-0 que Argentina firmó ante la pobre selección tricolor. Lo peor había pasado, pero allí no acabaron las derrotas. Paraguay luego vencería a Ecuador por 3-1, Perú hizo lo propio con un 2-1 y Brasil se conformaría con un 5-1 ante los ecuatorianos. Finalmente Chile acabó con la penosa actuación ecuatoriana con un 2-1. El balance de récord sería, además de los 0 puntos, una escalofriante cifra de menos 27 en la diferencia de gol, la peor de la historia. Ahora vamos con la segunda parte del video, donde recordaremos la peor eliminación de cada selección sudamericana en toda la historia de la competición, por lo que, entendiendo que fueron dos eras muy distintas, tomaremos en cuenta lo que fueron las eliminaciones en la era del Campeonato Sudamericano y en la era Copa América, es decir, del 75 en adelante. Falló. Vamos en orden alfabético y arrancamos con Argentina, cuya peor eliminación en la primera era de la Copa ocurrió en Brasil 1922, año donde Argentina tuvo su torneo más flojo, donde si bien debutó con victoria ante Chile, las derrotas ante Uruguay y Brasil terminaron sacando al albiceleste de los primeros lugares, más allá de cerrar el torneo venciendo a Paraguay, lo que dejó a los gauchos con 4 puntos y en el cuarto lugar, la única vez que el albiceleste salió del podio en la era del Campeonato Sudamericano. Luego en lo que ha sido Copa América, la peor eliminación de Argentina fue en el 79, donde salió en la fase de grupos, ya que los argentinos perdieron de visitante tanto en Bolivia como en Brasil. La victoria por goleada en casa ante los bolivianos no fue suficiente, ya que al empatar en el partido de local ante Brasil, Argentina quedó en el fondo de su grupo con 3 puntos. Falló. Seguimos con Bolivia, un seleccionado que tiene eliminaciones para elegir. Sin embargo, en la primera era de la Copa no hubo algo peor que la de 1926, que repasamos anteriormente. Allí Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay a punta de goleadas sepultaron a la Verde en el último lugar. Luego, en la etapa Copa América, la peor eliminación de los trasalpinos es muy cercana. Sucedió en Brasil 2019, donde Bolivia le hizo un breve homenaje a sus desastres del pasado, con 3 derrotas ante Brasil, Perú y Venezuela, lo que dejó a la Verde en blanco en cuanto a puntos, y con una cifra muy negativa en la diferencia de gol. Falló. Pasamos a Brasil, que también ha tenido sus pesadillas en el torneo. Bajo el viejo formato, su peor actuación fue en el Campeonato Sudamericano de Uruguay 1923. Allí, una desconocida selección canariña fue la vieja confiable de todos, pues primero fue superada por Paraguay por la mínima. Después, tanto Argentina como Uruguay vencieron al Scratch por 2-1, lo que dejó a los brasileños en la cola de la tabla con 0 puntos. Ya en la era moderna de la Copa, Brasil sufrió más de lo esperado en 1987, donde, a pesar de debutar con goleada ante Venezuela, se llevó una de sus derrotas más duras al caer 4-0 ante Chile, un resultado extraordinario que fue suficiente para acabar con la aventura brasileña aquel año en Argentina. Falló.
Chile la pasó bastante mal en los primeros años de esta competición, por eso no es de extrañar que su peor eliminación haya ocurrido en la tercera edición del Campeonato Sudamericano en 1919, donde la roja fue la selección más floja al acumular derrotas ante Brasil, Uruguay y Argentina, lo que dejó a los australes penando en el último puesto con 0 puntos. Luego, en la era Copa América, la peor eliminación de Chile fue algo muy parecido, pues en Bolivia 97 la selección austral solo sufrió derrotas. Sus verdugos fueron Paraguay, Ecuador y Argentina, que mandaron a los chilenos al sótano del grupo, sin puntos y con muchos goles en contra. Fallo. Seguimos con Colombia, que le costó arrancar en sus primeras participaciones en el Campeonato Sudamericano. La peor actuación de esta era, sin duda, fue la de la edición de Brasil 1949, donde los cafeteros ofrecieron derrotas y goleadas para todos los gustos. Primero fue Paraguay y más tarde Perú. Brasil incluso dejó una manita. Luego la selección cafetera se dio un respiro ante Chile con un empate. La tregua continuó inesperadamente con Uruguay, pero Ecuador y luego Bolivia se encargaron de rematar una penosa actuación colombiana, que acabó en el sótano del torneo con tan solo 2 puntos. Y en la era Copa América se puede resaltar el desastre de Venezuela 2007, empezando por la goleada que sufrió la tricolor en el debut ante Paraguay. Argentina le regalaría otra dolorosa derrota a los cafeteros, que se despidieron con una intrascendente victoria ante Estados Unidos, que por supuesto no fue suficiente para superar la fase de grupos en aquella ocasión. Fallo. Ecuador es todo un conocedor de lo que es morder el polvo en la Copa América, por eso su peor actuación en la primera era de la Copa no puede ser otra que la famosa y ya mencionada debacle del 42, una actuación de época por lo nefasta y terrible que fue, debido a las terribles goleadas que sufrió, especialmente ante Uruguay y Argentina. La tónica no cambió mucho entre Paraguay, Perú, Brasil y Chile, que también se aprovecharon del flojo nivel de los ecuatorianos, que acabaron últimos con 0 puntos y con una diferencia de gol negativa difícil de superar. Y en lo que respecta al modelo Copa América, la peor eliminación de Ecuador se vivió en Perú 2004, donde la goleada en el debut ante Argentina resume lo atroz de aquella presentación de la Tri, que también sufrió derrotas ante Uruguay y México, que terminaron de condenar a Ecuador, acabando como el peor de su grupo, con 0 puntos y debiendo muchos goles. Fallo. Paraguay ha tenido sus episodios negativos en la Copa, y el peor de ellos en la era del Campeonato Sudamericano fue en 1925, donde fue la peor de las 3 selecciones que participaron aquel año en Argentina, edición que tuvo la particularidad que cada selección se enfrentó 2 veces, pero Paraguay siempre tuvo la misma suerte. Sus derrotas por duplicado ante Argentina y Brasil condenaron a la albirroja al último puesto gracias a su cosecha de 0 puntos. Luego, en la era Copa América, su peor eliminación llegó en el 87, donde Paraguay se despidió en primera ronda, tras empatar ante Bolivia y caer goleada ante Colombia, resultados que significaron el adiós de los guaraníes en la fase de grupos, habiendo acumulado solamente 1 punto. Fallo. Del lado peruano, una edición del Campeonato Sudamericano que pasó a la posteridad por el fatal rendimiento de la bicolor fue la de 1929, realizado en Argentina. Allí los incas no les salió ni una, pues tras sendas goleadas y derrotas ante Uruguay, Argentina y Paraguay, Perú se ganó con merecimientos el último lugar del torneo al quedarse con 0 puntos y una mega y negativa diferencia de gol. Ya en la era Copa América, la eliminación más catastrófica de los peruanos fue en el 95, donde lo único que consiguieron fue un solitario punto, producto del empate ante Colombia, ya que luego las caídas ante Brasil y Ecuador terminaron de firmar la eliminación de la bicolor al acabar último de su grupo. Fallo. Uruguay suele cumplir en su competición fetiche, por lo que sus eliminaciones no son tan catastróficas como las de otras selecciones. Eso lo demuestra su discreta actuación en el Campeonato Sudamericano de 1959 realizado en Argentina, pues allí, más allá de la goleada que firmó en el debut ante Bolivia, la fortuna no acompañó a la celeste en el resto del torneo, pues perdería ante Perú, reaccionaría contra Paraguay, pero luego Brasil, Argentina y Chile se encargaron de bajar de la nube a los charrúas con derrotas, que pusieron a los orientales en el penúltimo lugar del torneo con 4 puntos. Luego, en la era Copa América, lo peor de la celeste se vio en la Copa Centenario de 2016, donde sorprendentemente se quedó en la primera fase luego de caer ante México y Venezuela, derrotas que condenaron a los de Tavares, más allá de que cerraron con una goleada ante Jamaica que sirvió solo para maquillar una actuación decepcionante. Fallo. Y cerramos con Venezuela, que en su única participación en el viejo campeonato sudamericano en el 67 le alcanzó para firmar una actuación deficiente, pues en aquel debut cayeron ante Chile, luego fueron goleados por Uruguay y Argentina. La victoria ante Bolivia solo sirvió para escapar del último puesto, ya que la Vinotinto se despidió con otra derrota ante Paraguay, que cerró su primer fracaso en este torneo. Luego, en la era Copa América hay muchos desastres para elegir, pero ninguno es tan categórico como el del 75 mencionado anteriormente, debido a las escandalosas goleadas que la Vinotinto recibió a manos
los de Argentina y Brasil en los 4 partidos de la fase de grupos, por lo que dentro de la colección de desastres de los venezolanos, de momento ninguno supera aquel del 75, donde no cosechó puntos y terminó con un escalofriante menos 25 en la diferencia de gol. Falló. Y así cerramos este repaso histórico por las peores eliminaciones. ¿Conocían todos estos desastres? ¿Qué otro podría integrar esta lista negra? Los leemos en los comentarios. Y ya saben, ¿a qué adoramos el balón? Estás en Palabra de Gol.